Ok, la ponderación. La ponderación de la tarea. Yo creo que deberíamos regirnos por lo que se indica en el programa del curso, ¿sí? Que no sé exactamente qué es, pero podríamos discutirlo, ¿sí? Yo creo que todo va a depender de una vez que ya tenga listo el enunciado y se los pueda publicar y lo haya ya conversado bien con el profe, ahí podemos definirlo, ¿sí? Eh, pero yo optaría por algo como un... No, no sé, ¿sabes qué? Ni siquiera me voy a tirar con una cifra ahora. Ya, porque siento que es una cuestión que tenemos que conversar bien con el profe primero y quiero conversarlo con ustedes también para que quedemos todos de acuerdo con eso. ¿Sí? Ok. Entonces, pregunta uno. Me entregan el siguiente problema de optimización, ¿sí? Eh, y me piden verificar que este tiene un único mínimo global y que este no satisface las condiciones de KKT. Y me piden explicar por qué ocurre eso. ¿Sí? Me parece ser una cuestión medio extraña. Entonces, veamos primero eh, cuál es el único mínimo global de este problema. ¿Sí? ¿Alguien tiene una idea de cómo pillarlo? Porque me están pidiendo demostrar, de hecho, que ese mínimo global no satisface las condiciones de KKT. Entonces, no puedo ocupar KKT para encontrarlo. ¿Sí? ¿Alguien tiene una idea de cómo minimizar esta función? ¿Puede tener que ver con el dual? No, es más simple. Gráficamente, sí. ¿Cuál es, cuál es el conjunto factible de este problema de optimización? Esa es la pregunta que es más clara. ¿Sí? Si yo empiezo a analizar, claro, son dos círculos que se intersectan. ¿Dónde se intersectan? Claro, tengo que intersectar esos dos círculos. Y se intersectan solo en cero. Ese es el punto. ¿Sí? Entonces notemos que el conjunto factible es f igual a 0, 0, ya que es la intersección de los círculos de radio 1 centrados en 0, 1 y 0 menos 1. ¿Sí? Entonces mi conjunto factible termina teniendo solamente un punto al 0,0. Por lo tanto, el mínimo de P, el mínimo se alcanza en 0,0, porque es el único punto que tengo en el conjunto factible. Así que ahí alcanzo el mínimo. No hay discusión sobre eso. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ok. Entonces esa era la primera parte. ¿Tiene un único mínimo global? Sí. No puede haber otro porque no hay más puntos en el conjunto factible. ¿Sí? Y el mínimo se alcanza ahí. Eh, Ahora, veamos que este punto no satisface KKT. Además, si yo tomo la función f, que es mi función objetivo, voy a tener que el gradiente de f en ese punto es el vector 1, 0. Tengo una función g1, que es la primera desigualdad. Y aquí lo que tengo que hacer es derivar esa cosa de ahí. Y nos va a dar, al derivar con respecto a x, nos da 2x. Al evaluar en 0, 0 ahí nos da 0. Al derivar con respecto a y, nos va a dar 2 por y menos 1. Y al evaluar en 0 nos va a dar menos 2. ¿Sí? Eh,
Bueno, y eso es, en realidad la función ahí G1 es x cuadrado más y menos 1 al cuadrado menos 1, ¿sí? Porque ahí me queda la restricción menor o igual a 0. Y hacemos lo mismo con G2, que vamos a tener acá un 0 también, y aquí la diferencia es que esto me va a dar 2. ¿Sí? Eso es lo que tenemos por ahora. Ahora, lo que nosotros buscamos son valores de lambda, tales que 1, 0, más lambda 1 por 0 menos 2, más lambda 2 por 0, 2, sea igual a 0, 0, y que se verifique que al multiplicar lambda 1 por G1 en 0, 0, sea 0, y que eso también tiene que pasar con lambda 2 por G2, 0, 0. ¿Sí? Ahora, fíjense que acá ya tenemos un problema, porque de asterisco vamos a tener que 1 tiene que ser igual a 0, y que menos 2 lambda 1 más lambda 2 por 2 igual a 0. ¿Sí? Y aquí ya llegamos a una contradicción clara. ¿Sí? O sea, no existen valores de lambda que cumplan esta igualdad acá, que es una de las primeras cosas que necesito para cuando estoy trabajando con KKT. ¿Sí? Incluso de aquí en adelante ya no me preocupo de esta otra condición porque es imposible que se cumpla. ¿Sí? De todas formas, si analizo estas dos cosas de aquí, ¿sí? Resulta que G2 en 0, 0 y G1 en 0, 0, ambas valen 0. ¿Sí? Así que eso me dice que lambda 1 y lambda 2 pueden ser cualquier número mayor o igual a 0. Eso es lo que busco. ¿Sí? Pero independiente del valor que tomen, voy a tener contradicción acá por el hecho de que esta ecuación me va a decir la primera que 1 igual a 0. ¿Sí? Entonces, 0, 0 es el único mínimo global del problema y no satisface las condiciones de KKT. ¿Sí? ¿Alguien me podría decir por qué está ocurriendo esto? Se me ocurre algo como de que ver con convexo, quizás con el conjunto factible. ¿Cómo, perdón? Eh, no, que si es que, ¿cómo era la pregunta? ¿Por qué no se puede hacer KKT? Claro, claro, ¿por qué KKT falla? O sea, ¿por qué estoy en el mínimo y no se satisfacen las condiciones? No tiene que ver como con el conjunto factible, como Sí, sus propiedades. sí, va por ahí, va por ese lado. Y de hecho Y tiene que puede ver ser con porque no algo es que convexo. dice, con algo que dice Diego. No, el conjunto es convexo, no hay problema con eso. Ya. ¿Sí? Porque el conjunto factible es un solo punto, así que eso es convexo. Lo que va por lo que dice Diego acá en el chat, ¿sí? Que las restricciones no son lineales. ¿Sí? Entonces, eso yo escribí justamente. En el caso de problemas, en el caso de problemas con función objetivo lineal, perdón, función objetivo convexa y restricciones lineales, el teorema de KKT se verifica sin condiciones adicionales o sin requerimientos adicionales. ¿Sí? Ahí uno de lleno se lanza a calcular en todos los casos posibles, ¿sí? ¿Qué pasa con los lambda? Eh, Ahora, acá Martín dice, ¿será porque los gradientes de las restricciones son perpendiculares a la dirección de mayor crecimiento? Eh, no, no va tanto por ese lado, no va tanto por ese lado. Eh, el punto acá es que cuando uno tiene estos problemas
que ahora ya no estoy considerando solo restricciones lineales, sino que estoy considerando restricciones convexas, para que para que el cumplimiento de las condiciones de KKT sea equivalente a estar en el óptimo, se necesita una condición extra, ¿sí? O sea, al menos una condición extra, ¿sí? En nuestro caso, se requiere que P verifique una condición súper particular. Verifique la condición de calificación de Slater, ¿sí? Y que finalmente esta condición, ¿sí? En general nos abre las puertas a muchas otras cosas, ¿sí? ¿Qué es la condición de calificación de Slater? Es esta condición que me dice que, bueno, un problema satisface la condición de calificación de Slater si es que en el conjunto factible, ¿sí? Que yo lo voy a mirar acá, ¿sí? Existe algún punto que satisface todas las desigualdades eh, con un menor estricto, ¿sí? Si ese punto existe, decimos que el problema satisface la condición de calificación de Slater, ¿sí? Este problema en particular no la cumple, ¿sí? Porque si un punto cumple la primera restricción con desigualdad estricta, estoy en el interior del círculo de arriba, digamos, ¿sí? Y si satisfago la otra con desigualdad estricta, estoy en el interior del círculo de abajo. Y estos dos se intersectaban en la frontera. Entonces, no hay ningún punto que satisfaga las dos desigualdades de manera estricta al mismo tiempo, ¿sí? En particular, la condición de Slater no se cumple en este problema. Por lo que eh, no es necesario que se verifiquen las condiciones de KKT en el óptimo. Ahora, ¿qué es esta cosa? ¿Qué es la condición de Slater? Finalmente, la condición de Slater me dice que, de cierta forma, mi conjunto factible tiene al menos un punto que está en el interior del conjunto, ¿sí? Porque va a ser un punto que cumple todas las restricciones con un menor estricto, ¿sí? Es como que está metido adentro, está como bien metido dentro del conjunto factible, ¿sí? ¿Y por qué esta condición me hace que al final KKT funcione? Es en esencia porque si es que yo tengo ese punto, significa que a partir de ese punto yo puedo como mirar en todas las direcciones. Entonces tengo algún cierto grado de libertad, me puedo mover un poco dentro del conjunto, ¿sí? Y eso es lo que termina haciendo que al final, después, en los puntos donde se alcance el óptimo, se cumplan las condiciones de KKT, ¿sí? Entonces, eso es principalmente el tema que lo quise poner acá, más que nada para que empecemos a hacer las distinciones entre los casos con restricciones lineales y ya estos casos más generales que tenemos restricciones convexas, diferenciables todavía, ¿sí? Así que podemos ocupar el teorema de KKT, ¿sí? Pero para que se cumpla se requiere un poco más, ¿sí? Antes no requeríamos condiciones adicionales, ahora tenemos que fijarnos en ese tipo de cosas, ¿sí? Que el conjunto factible no sea, digamos, por ejemplo, si estoy eh, en un dominio tridimensional, tendría que fijarme que el conjunto factible no sea una superficie, por ejemplo, ¿sí? Que si fuese una superficie solamente en R3, voy a tener problemas porque no se va a cumplir la condición de Slater, ¿sí? ¿Se entiende?
En el fondo, lo que termina pasando por debajo es que las condiciones de KKT requieren tener un poco de libertad de movimiento, ¿sí? Y la condición de Slater me permite tener esa libertad de movimiento dentro del conjunto para poder analizar las direcciones de crecimiento de la función, ¿sí? Gonzalo, Dime. ¿podrías enunciar la condición de Slater? Así como para La anotarlo. condición de Slater, ok. Vamos a ponerla acá. Definición. Un punto, perdón, X en el conjunto factible se dice punto de Slater si, G sub I de X gorro es menor a 0 para todo I en I, ¿sí? O sea, todas las restricciones se cumplen con desigualdad estricta, ¿sí? Y de hecho acá le voy a poner un punto X en Rn, ¿sí? Es un punto X en Rn, ¿sí? Yo estoy pensando acá que mis variables son n variables en el problema y tenemos eso, ¿sí? Y lo pongo así porque voy a poner lo siguiente, es decir, X es factible por una parte, ¿sí? Porque mi conjunto factible acá era restricciones menor o igual a 0 todas, ¿sí? Como son todas estrictamente menor que 0, en particular el punto es factible, ¿sí? Y el conjunto de restricciones activas en ese punto es vacío, ¿sí? O sea, todas las restricciones, no hay ninguna restricción que es igual a 0, ¿sí? Eso es finalmente una restricción activa, las restricciones que son iguales a 0, ¿sí? Si P tiene al menos un punto de Slater, diremos que P satisface la condición de calificación de Slater. Eso, ¿sí? Es más, es más el nombre que lo que realmente es la condición, ¿sí? La condición en sí es re simple, ¿sí? Y tiene como este gran nombre, pero ¿por qué tiene un gran nombre? Porque finalmente me permite determinar en qué caso las condiciones de KKT son equivalentes a estar en el óptimo, ¿sí? Y es justamente cuando se cumple esta condición. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? ¿Dudas? Ya. Ok. Bueno, y eso era la pregunta uno, ¿sí? Que en el fondo era más que nada como, casi como un recordatorio, ¿sí? Hay que tener presente que este tipo de cosas, a medida que vamos cambiando un poco la estructura del problema, que ahora ya en este caso, eh, este problema, de otra forma, yo lo que haría para este tipo de problema sería tratar de despejar X en términos de Y en cada una de las inecuaciones, ¿sí? Porque con eso voy a tener cotas para X, ¿sí? Pero al tratar de hacer eso, van a llegar a que el único valor que puede tomar X es 0, ¿sí? Y el único valor que va a poder tomar Y es 1, perdón, es 0 también, ¿sí? Y van a llegar al mismo asunto de que el, este, que al final este conjunto factible es el 0, 0, ¿sí? Y de X igual vacío es y de un punto es el conjunto de índices tales que la restricción G sub I se cumple con igualdad, ¿sí? Eso es el I es el conjunto de todos los índices de aquellas restricciones que se cumplen con igualdad. Sí, ya, veremos. Entonces, claro, finalmente un punto de Slater es un punto factible que verifica que ninguna restricción es activa.
¿sí? Y eso significa que en ese punto yo me puedo mover en cualquier dirección, ¿sí? Un poquito, ¿sí? Porque si todas las restricciones son estrictamente menores que cero en un punto, y como son funciones continuas, ¿sí? Lo que va a pasar es que yo me voy a poder mover un cachito y todas las restricciones van a seguir siendo menores que cero, ¿sí? Entonces tengo libertad de moverme dentro del conjunto factible en todas las direcciones, ¿sí? Eso es lo que nos indica finalmente la condición de Slater, ¿sí? Es casi como que el conjunto tiene al menos un punto interior, ¿sí? No, y de hecho es eso, que el conjunto tiene al menos un punto interior, ¿sí? Ok, pasemos a la pregunta 2 entonces, ¿sí? Vamos a considerar el problema paramétrico siguiente. Déjenme copiarlo acá para tenerlo en pantalla. No sé qué le pasó a mi gata, anda corriendo para todos lados. Ahí está. Vamos a considerar ese problema de ahí, ¿sí? Que vamos a minimizar esa forma cuadrática sujeto a una restricción lineal, ¿sí? Donde ahora esto es menor o igual a z, ¿sí? Entonces z es el parámetro de mi problema, ¿sí? Estamos hablando acá de perturbaciones del problema. Tenemos que pensar que acá el problema original, digamos, era con la restricción 2x1 más x2 menor o igual a 0, ¿sí? Y lo que estamos haciendo ahora es agregar un z ahí que podría ser pequeñito, distinto de cero, ¿sí? O incluso lo podemos hacer grande, da más o menos lo mismo, ¿sí? Eso finalmente nos determina esto que nosotros llamamos la función valor del problema, ¿sí? Entonces, tenemos este problema y me piden calcular el valor de la función teta, ¿sí? Que es la función valor del problema que va a depender del parámetro z, ¿sí? Entonces, resolvámoslo ocupando KKT, ¿sí? Aquí podemos hacerlo sin ningún problema, ¿sí? Fíjense que independiente del valor de z, si yo lo dejo fijo, ese valor de z, este problema va a ser un problema de minimización donde la función a minimizar es convexa, ¿sí? Eso se puede demostrar relativamente fácil, dándose cuenta que la matriz hessiana de esto, voy a anotarla acá, la hessiana de f es igual a, va a ser constante de hecho, ¿sí? No va a depender de x1 y de x2, ¿sí? Así que va a ser igual en todo punto. Y va a ser 2, 0 y... No, perdón. 2, 2. Ah, sí, 0, 0. Esa va a ser la matriz hessiana de esto, ¿sí? Que es claramente definida positiva, ¿sí? Es cosa de mirar la matriz nomás, esto es 2 veces la identidad, así que esta cosa es una matriz definida positiva, así que no me genera ningún problema en ese sentido, ¿sí? Así que tenemos que esta función es convexa, tenemos restricción lineal, así que podemos ocupar el teorema de KKT sin ninguna complicación. Entonces, tenemos que el gradiente de f en un punto x1, x2 va a ser 2x1 menos 2, y acá va a ser 2x2 más 4. Y tenemos una única restricción, ¿sí? Que tenemos que verla como la función g, que voy a escribir acá, ¿sí? El gradiente de g en x1, x2. La función g en este caso es 2x1 más x2 menos z, ¿sí? Donde z es un número que tengo fijo, no lo estoy moviendo, ¿sí? Entonces el gradiente de esto va a ser 2, 1, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice KKT? Yo sé que voy a estar en el óptimo de este problema, sí, solo si encuentro constantes, una constante lambda en este caso, porque hay una sola restricción, entonces voy a buscar un lambda que haga lo siguiente, que 2x1 menos 2 más 2 lambda sea igual a 0, y que 2x2 más 4 más lambda sea igual a
0 también, ¿sí? Y además, se tiene que cumplir que lambda por 2x1 más x2 menos z tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Entonces tenemos que resolver este sistema de ecuaciones y ver si es que se verifican las condiciones de KKT y en qué punto. ¿Sí? Entonces pongámonos primero en el caso lambda igual 0. ¿Sí? Si lambda igual 0, vamos a tener que x1 vale 2, perdón, x1 vale 1. ¿Sí? Eso sale de esta primera ecuación de aquí. ¿Sí? Me olvido de esta porque con lambda igual 0 esto se satisface trivialmente, independiente del valor de x1 y x2. Acá vamos a tener que necesariamente, si lambda vale 0, voy a tener que x1 vale 1. Y según esta otra, si lambda vale 0, voy a tener que x2 vale menos 2. ¿Sí? Entonces, la pregunta que uno se tiene que hacer ahora, que es lo único que me va faltando, porque fíjense que esos dos valores bueno, esto con lambda igual 0 satisfacen estas dos ecuaciones y ya está acá. ¿Sí? Así que estamos todo bien. Lo único que tenemos que preguntarnos ahora es si es el punto 1, menos 2 factible. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es verificar acá. Vamos a tener que 2x1 más x2 es igual a, voy a ponerlo al tiro acá, menos z, que esto era g de x1, x2, es igual a eso. Y esto va a ser igual a 2 menos 2 menos z. Esto es igual a menos z. ¿Sí? Así, el punto 1, menos 2 es factible. Sí, solo si z es menor, perdón, z es mayor o igual a 0. ¿Sí? Porque ahí voy a tener que la función en ese punto, la restricción en ese punto va a ser menor o igual a 0. ¿Sí? Hasta ahí, ¿estamos de acuerdo? Ok. Pasemos al siguiente caso. Lambda mayor a 0. Si lambda es mayor a 0, lo que va a tener que ocurrir necesariamente es que 2x1 más x2 menos z tiene que ser, igual a 0. ¿Sí? Porque ahí voy a necesitar esa condición para asegurar esta igualdad acá. ¿Sí? Entonces, digamos de acá x2 igual a z menos 2x1. ¿Sí? Reemplazando en las otras dos ecuaciones, vamos a tener que estas se convierten en 2x1 menos 2 más 2 lambda igual 0, eso se mantiene igual. Y la otra va a quedar como 2 veces esto de acá, entonces sería 2z menos 4x1 más 4 más lambda igual 0. ¿Sí? Y bueno, ¿esto a qué me lleva? De las dos puedo despejar lambda. En un caso voy a tener que lambda es igual a 1 menos x1. Y en la otra voy a tener que lambda es igual a 4x1 menos 2z menos 4. ¿Sí? Y juntando eso, ¿sí? Como estas dos cosas esas dos expresiones son iguales a lambda, vamos a tener que 1 menos x1 va a ser igual a 4x1 menos 2z menos 4. De donde sacamos que 5x1 es igual a 5 más 2z, y por lo tanto x1 va a tener que ser 1 más 2 quintos de z. ¿Sí?
Por lo tanto, vamos a tener por una parte esto, 1 más 2/5 de z. X2 lo vamos a sacar de aquí mismo, ¿sí? Porque es z menos 2 veces x1. 4/5 de z, así que esto es igual a 1/5 de z menos 2. Y lambda tiene que ser igual a 1 menos x1, ¿sí? Entonces nos va a quedar menos 2/5 de z. ¿Sí? Así que luego vamos a tener que el par x1, x2 es óptimo. Sí, solo sí. Aquí se va a cumplir que sí, solo sí z es menor o igual a 0. ¿Sí? Porque si z es menor o igual a 0, puedo asegurar que el lambda que encontré es mayor o igual a 0. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Ven algo raro o todo bien? ¿Qué me dicen? ¿Todo bien? ¿Sí? Ya. Entonces, fíjense lo que pasó. Curiosamente, vamos a tener que, en un caso en que z es mayor o igual a 0, ¿sí? Eso me va a implicar que finalmente el punto 1,2 es factible y por lo tanto se van a cumplir las condiciones de KKT acá. ¿Sí? Así que si z es mayor o igual a 0, el punto 1,-2 es factible y es óptimo al final. ¿Sí? Mientras que si z es menor o igual a 0, este punto que sacamos acá, que tiene el 1 más 2/5 de z y 1/5 de z menos 2 como coordenada, en ese caso, este de aquí va a ser óptimo en el caso en que z es menor o igual a 0. ¿Sí? Ahora, fíjense que cuando z igual a 0, como que obtengo, como que los dos casos son válidos. ¿Sí? Pero fíjense que si z igual a 0, este lambda se hace igual a 0. ¿Sí? Y yo estaba en el caso lambda mayor estricto que 0. ¿Sí? Así que en realidad, bajo esa condición, lo que saqué acá fue esto, porque si no, estoy contradiciendo el hecho de que lambda es estrictamente positivo. ¿Sí? Entonces, si se fijan con esto, lo que hice fue determinar cuál es el óptimo para cualquier valor de z que yo ponga en el problema. ¿Sí? Para z menor que 0, el óptimo se alcanza en el punto de coordenadas 2/5 de z más 1 y 1/5 de z menos 2. ¿Sí? Y cuando z es mayor o igual a 0, el óptimo siempre se alcanza en el punto 1,-2. ¿Sí? Ahora, con esto, por aquí a esta altura más o menos, con esto, la función θ de z viene dada por, perdón, viene dada por f de 1 más, o voy a ponerlo así, por maña nomás, 2/5 de z más 1, coma, eran 2/5, ¿cierto? Sí. Y 1/5 de z menos 2, si es que z es menor que 0, y va a ser f de 1, menos 2, si es que z es mayor o igual a 0. ¿Sí? Ahora, fíjense en este detalle, noten este ligero detalle, ¿sí? Que el x1 y x2, donde se alcanza el óptimo, como que se mueve de manera continua. ¿Sí?
Fíjense que cada vez que z es menor que 0, esto de acá, como que cada coordenada se mueve sobre una recta bien específica. ¿Sí? De hecho, el par x1, x2 se mueve sobre una recta en R2. ¿Sí? Hasta que llego a z igual 0. Y fíjense que cuando z tiende a 0, las coordenadas de este punto tienden a 1,-2. Y que es justamente el punto donde me quedo detenido para siempre a medida que voy haciendo z cada vez más grande. ¿Sí? Entonces todo acá se mueve de manera continua. ¿Sí? Si esto de acá, este punto, el par acá x1, x2, yo lo puedo escribir como una ecuación de una recta. ¿Sí? Con vector de posición 1,-2 y vector director 2/5 como 1/5. ¿Sí? Y eso de ahí es una recta en R2. ¿Sí? Y bueno, como me piden el valor, el valor explícito de la función valor, lo que tengo que hacer ahora es, bueno, calcular esto. ¿Sí? Hay problemas muy extraños donde esa continuidad no se da, pero eso, para eso tienen que fallar algunas condiciones. ¿Sí? Eh, déjenme, déjenme confirmarle acá, porque en general la función valor de un problema de optimización convexa como este de acá, ¿sí? es una función convexa, ¿sí? Pero solo convexa. La continuidad de la función valor podría no tenerla. Y si me falla la continuidad de la función valor, con mayor razón me puede fallar la continuidad de estas cosas de acá. ¿Sí? Digamos, de los puntos donde se alcanza el óptimo. ¿Sí? ¿Cuándo pasa eso? A ver, la función valor finalmente termina siendo una función que está definida desde, digamos, desde Rn a valores nr. ¿Sí? Y dependiendo de la estructura que tenga el conjunto factible, podría ser que esa función resulte no ser continua. ¿Sí? Porque recuerden que las funciones convexas van a ser continuas, pero siempre en el interior de su dominio. ¿Sí? Si es que hay algún punto donde esta función valor sea infinito, entonces ahí perdemos la continuidad. ¿Sí? ¿Y cuando la función valor toma valores infinitos? Cuando mi conjunto de restricciones para un z específico se hace vacío. ¿Sí? Entonces no necesariamente se va a tener la continuidad. Y de hecho ahí lo que va a pasar es que finalmente eh, esta cuestión, digamos, el conjunto de los óptimos, de donde se alcanzan los óptimos, podría ser discontinuo, porque simplemente de un punto en adelante ya no va a existir más. ¿Sí? Esa es como la idea. ¿Sí se entiende? Sí, sí. Ok. Bueno, entonces calculemos finalmente esto de acá, que es f de 2/5 de z más 1, 1/5 de z menos 2, y esto ya es, como diría el profe, esto ya es de primer año. ¿Sí? Esto va a ser 2/5 de z más 1 al cuadrado menos 2 veces 2/5 de z más 1 más 1/5 de z menos 2, quinto de z menos 2 al cuadrado más 4 álgebra elemental, claramente. 1/5 de z menos 2. ¿Sí? Y aquí hay que ensuciarse las manos nomás. Son 4/25 de z cuadrado más 4/5, entonces en kinder, más 1 menos 4/5 de z menos 2 más 1/25 de z cuadrado menos 4/5 de z más 4 más 4/5 de z menos 8. ¿Ya? Y lo bacán de esto es que se cancelan varias cosas. Se cancelan todos los términos lineales acá. Y lo que nos queda al final, fíjense que tengo 4/25 y 1/25 de z cuadrado. Entonces nos va a quedar simplemente 1/5 de z cuadrado. Y acá tenemos más 1 menos 2 son menos 1, más 4 son 3, menos 8 menos 5.
Y si se fijan, por lo que les decía, esta cuestión como que tiene esta continuidad de cómo se van moviendo estos puntos, ¿sí? Al final el valor que va a tomar la función valor de z aquí, desde 0 en adelante, va a ser exactamente el mismo valor que si tomo esta expresión y le pongo z igual 0, ¿sí? No lo voy a calcular. ¿Sí? La función θ de z va a ser igual a 1/5 de z cuadrado menos 5 cuando z es menor que 0, y va a valer menos 5 cuando z es mayor o igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué me está diciendo? Esto de acá me está indicando que finalmente una perturbación en z afecta cuadráticamente al valor de la función, ¿sí? Final, al valor óptimo, lo afecta de manera cuadrática cada vez que estoy en z negativo, ¿sí? Mientras que cuando estoy en z mayor o igual a 0, yo puedo mover ese z y mi función valor no se perturba, ¿sí? Y eso me va a terminar indicando, como esto, uno puede dar estos argumentos, finalmente esta función que yo estoy trabajando en este problema de optimización en particular, si recuerdan, yo había dicho que la matriz hessiana de esta función es esta de aquí, ¿sí? Esto significa que esta función es estrictamente convexa. Con eso yo puedo asegurar que el mínimo se alcanza en un solo lugar, ¿sí? Y en realidad lo que va a terminar pasando necesariamente, ¿sí? Es que si esta función valor no se altera, dado eso que acabo de mencionar, significa que el punto donde se alcanza el óptimo tampoco cambia, ¿sí? Ahora, eh, pasamos a la parte B, antes de mostrarle No, saben que el dibujito no lo voy a mostrar. Les voy a comentar nomás más o menos cuál es la idea de eso. O quizá, ahí veo. Así que no lo tenía planeado, pero igual podría ser, digamos, una resolución gráfica de este problema como para que vean qué es lo que está pasando. Ok, B. Me piden verificar que esta función es convexa y diferenciable en 0. ¿Sí? No lo voy a discutir mucho. ¿Sí? Fíjense que lo que está pasando acá es que esta función es constante igual a menos 5 desde z mayor o igual a 0 en adelante, ¿sí? O sea, con z mayor o igual a 0. Y antes de eso es una parábola, ¿sí? Es una parábola y que llega justo ahí en z igual 0, llega horizontal, llega con pendiente horizontal, ¿sí? Entonces estoy pegando dos funciones, ¿sí? Una que llega justo con pendiente 0 a z igual 0, con una función constante que tiene pendiente siempre 0, ¿sí? Ya, primero, convexidad de eso, es re fácil ver que el epígrafo de esa cuestión es un conjunto convexo, ¿sí? Y segundo, diferenciable en 0 va a ser por este motivo, ¿sí? Porque las pendientes por la izquierda convergen a lo que es la pendiente por la derecha, ¿sí? Entonces, lo vamos a dejar ahí, no vamos a discutir en profundidad eso de ahí, ¿sí? Ahora, C, me piden encontrar el conjunto de vectores de sensibilidad para P de 0, ¿sí? O sea, para el problema sin perturbar. Y aquí ocupamos un teorema como la función valor es finita en todo R en particular 0 está en el interior del dominio de la función θ, ¿sí? Además, como esta función es diferenciable en 0, es diferenciable en z igual 0, el vector de sensibilidad es único y viene dado por
menos la derivada de teta en 0, que es igual a 0. Y eso es todo. ¿Sí? ¿Se entiende? Fíjense que acá ocupé un cañón para sacar esta última parte, ¿sí? Que este teorema que me dice, cuando tenemos diferenciabilidad, encontrar estos vectores de sensibilidad es bastante más sencillo, ¿sí? ¿Por qué? Porque como la función, por la definición de lo que es un vector de sensibilidad, ¿sí? Que lo voy a recordar acá, que es lambda es un vector de sensibilidad si la función teta en z es siempre mayor o igual a la función teta en 0 menos lambda traspuesto punto z, ¿sí? Para todo z en R, perdón, en el dominio de la función valor, ¿sí? ¿Y cómo se interpreta esto? Finalmente estoy poniendo acá un cierto vector, ¿sí? Que lo que hace es que esta función lineal afín que está acá es, digamos, coincide, perdón, queda siempre por debajo del gráfico de la función valor, ¿sí? A estos conjuntos de vectores, de hecho, tienen otro nombre en el análisis convexo, ¿sí? Cuando ya no estamos hablando de una función digamos, de un problema de optimización, digamos, ¿sí? Y hablamos de que estoy tomando una función convexa cualquiera, ¿sí? En realidad lo que está pasando es que cuando algún vector, aquí lambda, cumple algo de este estilo, uno dice que este lambda acá es un subdiferencial, ¿sí? ¿Por qué? Y de hecho, subdiferencial en 0, en z igual 0, ¿sí? Porque lo que hace es que en realidad yo me apoyo en el gráfico de la función, me apoyo en z igual 0, y ese lambda me está definiendo una cierta pendiente. De hecho, el lambda es como la dirección normal a la recta, ¿sí? O al plano tangente en ese punto, ¿sí? Y a diferencia del diferencial como uno lo conoce siempre, el subdiferencial pueden ser varios puntos, ¿sí? Ahora, cuando son varios puntos, o sea, varios vectores distintos que cumplen esta desigualdad de ahí, en un punto específico, en este caso en el 0, ¿sí? Lo que pasa necesariamente es que la función ahí no es diferenciable, ¿sí? Y en particular, cuando la función es diferenciable, pasa que, si la función teta es diferenciable en 0, entonces lambda es igual a menos el gradiente de la función teta en 0. Y esto, no sé, los que estuvieron en el curso convexito con el profe quizá cachan un poco de esto, del subdiferencial convexo. Es una cuestión que el profe ve como en todos sus cursos. Y que me parece curioso que no lo haya mencionado al hablar de los vectores de sensibilidad. No sé si me confirman eso, que si en convexito lo vieron con el profe o habló un poco de esto del subdiferencial convexo. Debería. Ya. Ok. Ya, pero tiene que ver con eso. O sea, para una función convexa, no necesariamente las funciones convexas van a ser diferenciables, ¿sí? Es cosa de mirar, por ejemplo, la función valor absoluto, ¿sí? El 0 no es diferenciable. Pero igual siempre le vamos a poder, en un punto específico, en un punto cualquiera, vamos a poder poner una recta que queda siempre por debajo de la función convexa. ¿Sí? Eso siempre se va a poder hacer, ¿sí?
Y en el caso de la función valor absoluto, por ejemplo, en el 0, la recta que yo puedo poner ahí abajo puede tener cualquier pendiente entre -1 y 1. ¿Sí? Entonces ahí uno dice que el subdiferencial en el 0 es todo el intervalo -1, 1. ¿Sí? Este concepto de los vectores de sensibilidad es exactamente lo mismo. De hecho, es el cálculo del subdiferencial convexo de la función valor, ¿sí? Pero le ponemos vector de sensibilidad porque estamos asociando estamos trabajando con una función específica que es convexa, que es la función valor del problema, ¿sí? Y lo estamos viendo en un punto específico, no en cualquiera, lo estamos viendo en 0, ¿sí? Entonces esto de aquí sale de esta forma y como les decía, finalmente si la función es diferenciable hay una sola recta que pasa por ahí. Hay un solo plano tangente, digamos, al grafo, ¿sí? O hiperplano tangente al grafo, ¿sí? Y ese hiperplano siempre va a estar definido por una dirección normal, y esa dirección normal se condice con el gradiente, ¿sí? Y esto de aquí, ponerle menos el gradiente, es como para compensar el signo menos que está acá, porque en realidad lo que uno siempre puede asegurar para una función convexa es que ella va a ser siempre mayor o igual a su aproximación lineal en 0. ¿Sí? Y la aproximación lineal en 0 va a ser la función en 0 más el gradiente de la función en 0 por z. ¿Sí? Así que eso es lo único que estamos diciendo a la larga. ¿Se entiende? Ya. Vamos a pasar a la última pregunta. Voy a dejar el enunciado puesto acá mientras tanto. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta sobre lo que hemos visto hasta ahora. Bien, entonces, voy a dejar ahí el enunciado de la pregunta 3 y vamos a hacer una pausa de 10 minutos. ¿Sí? Vamos a seguir a las 5:30. Vamos a avanzar hasta donde podamos en este problema. ¿Sí? Que finalmente este problema va a ser como para darse cuenta que eh, cuando fallan alguna hipótesis dentro de los teoremas pueden pasar cosas muy extrañas. ¿Sí? Así que vamos a ver qué pasa con este problema en particular y mientras tanto, traten de ver si es que ven algo raro en el problema P, ¿sí? Que le falta alguna hipótesis o algo por el estilo, ¿sí? Alguna hipótesis que esté relacionada con las cosas que están escritas más abajo. ¿Ya? Eso. Seguimos a las 5:30. Ok. Em, hasta aquí. ¿Alguna consulta? Ahora echamos para adelante nomás. Démosle. Ya. Bueno, tenemos acá ahora este problema. ¿Sí? Minimizar la función x1 cuadrado menos x1 por x2, sujeto a que x1 menos x2 es menor o igual a 2, ¿sí? Y me muestran ahí el problema paramétrico correspondiente, ¿sí? Que en el fondo es mirar esta restricción de aquí como si fuese menor o igual a 0, ¿sí? Pensando en x1 menos x2 menos 2 menor o igual a 0, ¿sí? Y reemplazando ese 0 por esta perturbación, ¿sí? Que va a ser z. Entonces, me piden primero identificar las soluciones factibles de P que satisfacen las condiciones de KKT y determinar si alguna de ellas es un óptimo. Entonces, en este caso tenemos que el gradiente de la función objetivo en un punto arbitrario x1, x2 va a ser igual a
en la primera componente 2x1 menos x2, y en la segunda componente va a ser simplemente menos x1. Mientras que por el lado de las restricciones tenemos una sola restricción, ¿sí? Que es x1 menos x2 menos 2, y que su gradiente ahí va a ser igual a 1 menos 1. ¿Sí? Entonces planteemos las ecuaciones de las condiciones de KKT. Tenemos por una parte que 2x1 menos x2 más lambda tiene que ser igual a 0, y por otra parte que menos x1 menos lambda tiene que ser también igual a 0. ¿Sí? Esas son las condiciones que tenemos en este problema, ¿sí? Las condiciones de KKT. ¿Sí? Y la condición de complementariedad, que nos va a decir que lambda por x1 menos x2 menos 2 tiene que ser igual a 0. Entonces hacemos el mismo análisis de antes. Pongámonos primero en el caso en que lambda vale 0. ¿Sí? En este caso la condición de complementariedad ya se tiene. Y por otra parte vamos a tener que necesariamente de la segunda ecuación vamos a tener que x1 vale 0. Y ocupando eso, que ahora lambda y x1 valen 0, vamos a tener que x2 también vale 0. ¿Sí? Ahora, la pregunta es si este punto es factible. ¿Es 0, 0 factible? Y la respuesta es que sí. Ya que si tomo x1 menos x2 menos 2, esto termina siendo igual a menos 2, que es menor o igual a 0. ¿Sí? Así que se verifica, o bueno, 0 menos 0 es 0, así que eso es menor o igual a 2, así que se cumple eso de ahí. Entonces ahí encontramos un punto factible que satisface KKT. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando lambda es mayor que 0? Cuando lambda es mayor que 0, podemos despejar de la condición de complementariedad, podemos despejar x2. ¿Sí? Vamos a tener que x2 es igual a x1 menos 2. Por otra parte, vamos a tener que, reemplazando en las otras dos ecuaciones, vamos a tener que lambda va a ser igual a menos 2x1 más x2. Entonces va a ser más x1 menos 2. Y por otra parte tenemos también que lambda es igual a menos x1. ¿Sí? Esto de acá es menos x1 menos 2. ¿Sí? Juntando estas dos cosas, llegamos a una tontera. ¿Sí? Llegamos a que menos 2 es igual a 0. ¿Sí? Así que no hay solución, no hay ningún par x1, x2 que satisfaga, perdón, las condiciones de KKT si es que lambda es estrictamente positivo. ¿Sí? Así, 0, 0 es el único punto factible que satisface las condiciones de KKT. Ok, entonces, tenemos lista la primera parte de la parte A, ¿sí? Que me dicen identificar las soluciones factibles de P que satisfacen las condiciones de KKT. Y me piden determinar si alguna de ellas es solución óptima. La pregunta aquí es si efectivamente 0, 0 es óptimo. 0, 0 óptimo del problema. Entonces, notemos que f en 0, 0 es 0. ¿Sí? Era esta función de acá. Tomar la primera coordenada al cuadrado y restarle el producto de las otras dos. Así que esto es 0. Ahora, ¿existirá algún otro punto factible
que haga que esta función sea menor que 0, menor estricto que 0? ¿Qué opinan? Podríamos acotar usando una restricción, ¿o no? Sí, efectivamente. A mí se me ocurre hacer otra cosa. Pero sí, es una opción, es una opción. A ver, el asunto, lo que pasa con este problema es que eh, fíjense que el signo que tiene X2, que tiene que ver con lo que estáis diciendo tú justamente, pero quiero evitar un poco jugar no, no tanto jugar, sino que quiero evitar meterme mucho con las cotas, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿sí? Pero haciéndolo con las cotas va a ser exactamente lo mismo, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, que el punto 1,1 es factible, ¿sí? Si pongo el 1 acá y el 1 acá, esto me da 0, esto es menor o igual a 2. Perfecto, ¿sí? Eso funciona sin ningún problema. Y la función objetivo en ese caso también vale 0, ¿sí? Pero como en la restricción estoy restando x2, significa que también el punto 1,2 también es factible, ¿sí? Porque ahí esta resta me va a dar menos 1, ¿sí? Pero si ahora yo pongo acá el 1,2 acá, en la función, lo voy a anotar acá abajo, vemos también que el punto 1,2 es factible y f de 1,2 es igual a la primera al cuadrado menos el producto de las otras dos. O sea, encontré un punto factible que hace que la función vale menos, ¿sí? En general, dado x1 cualquiera real y x2 menor o igual a 2 menos x1, el par x1, x2 es factible, ¿sí? Y por la estructura que tenemos acá, yo lo que puedo hacer siempre es acercar x2 lo más que lo más que pueda a este valor, a 2 menos x1, ¿sí? Y eso va a hacer que la función termine siendo negativa, ¿sí? De manera, de esta forma, perdón, esto lo escribí pésimo, no es eso lo que quería escribir. No, esto era x2, perdón, mayor o igual, no puedo visualizar la ecuación en la cabeza, perdón. X1 menos 2, eso, ¿sí? De esta forma, para x1 cualquiera, podemos tomar x2 suficientemente grande, porque no tiene una cota superior, ¿sí? X2 puede ser tan grande como yo quiera, suficientemente grande. Podemos tomar x2 suficientemente grande, de manera que f puede ser tan negativo como se desee. Tan negativa como se desee. ¿Sí? Porque en el fondo, si yo fijo el valor de x1 acá y muevo el valor de x2, lo que estoy haciendo ahí es moverme sobre una recta en el fondo, ¿sí? Y una recta con pendiente negativa.
¿sí? Si es que yo dejo fijo x1. ¿Sí? Y como x2 lo puedo hacer tan grande como yo quiera, esto de acá va a tender a menos infinito. ¿Sí? Raro entonces lo que pasó, porque resulta que aplicamos el teorema de KKT, KKT nos dijo, bueno, el 0, 0 es el punto que satisface todas las condiciones, y fallé, pues, y este problema tiene restricciones lineales, así que no debiésemos necesitar ninguna condición extra para que se cumpla. ¿Qué es lo que, qué es lo que tuvo que haber fallado acá para que el teorema de KKT no nos esté entregando el óptimo? F convexa, exactamente. ¿Sí? Porque si yo veo cuál es el hessiano de esta función f, ¿sí? En cualquier punto, porque finalmente esto da, esta cosa aquí es una forma cuadrática, así que el hessiano va a ser constante. Esto va a ser la segunda derivada con respecto a x1, acá va un 2. Abajo a la derecha va la segunda derivada con respecto a x2, que es 0. Y aquí va derivado con respecto a x1 primero, después con respecto a x2, acá va a dar menos 1. ¿Sí? Y acá también va a dar menos 1. ¿Sí? Y esta matriz de acá, resulta que si yo calculo el determinante de esta matriz, eso es lo que quiero hacer, no, disculpa. Voy a simplemente calcular los valores propios de esta matriz. 2 menos lambda, menos 1, menos 1, menos lambda. Esta cosa de acá es lo mismo que lambda por lambda menos 2 menos 1. Y esto es lambda cuadrado menos 2 lambda menos 1. Y eso es igual a 0, sí, solo si lambda es de la forma 2 más menos raíz de 4 más 4 dividido en 2, y esto es 1 más menos raíz de 2. ¿Sí? Y esto significa que tenemos por una parte este valor propio, que es mayor que 0, y tenemos acá este otro valor propio, que es menor que 0. ¿Sí? Así que la matriz no es semidefinida positiva, ni definida positiva. ¿Sí? Que tiene un valor propio positivo y otro negativo. Así que no es ninguna de las cosas. No es ni semidefinida positiva, ni semidefinida negativa, ni definida positiva, ni definida negativa. Es una cuestión ahí intermedia. ¿Sí? Entonces, ojo, esta función tenía toda la pinta de ser convexa, pero no. Sí, hay que tener cuidado con las formas cuadráticas, de repente se comportan de manera media loca, ¿sí? Porque uno típicamente mira el coeficiente que está acompañando al x1, ¿sí? Perdón, al x1 o al x2 cuadrado, pero cuando están estos términos cruzados, eso nos puede matar la convexidad, ¿sí? Así que la función no es convexa, por eso acá el teorema de KKT falló, ¿sí? Parte B. Me piden determinar si la función valor es convexa y si P satisface la condición de calificación de Slater. Bueno, ya tenemos prácticamente lista esta parte, ¿sí? Porque por lo que mencioné yo acá arriba, dije que si yo tomo un x1 cualquiera, puedo tomar x2 suficientemente grande, de manera que la función f la puedo hacer tan negativa como yo quiera, ¿sí? ¿Eso qué significa? Significa que este mínimo no existe, ¿sí? En realidad, el ínfimo de la función x1 cuadrado menos x1 por x2 dentro del conjunto x1 menos x2 menor o igual a 2, el ínfimo es infinito, es menos infinito, perdón, ¿sí? Y bueno, eso cuando lo pongo en este caso, ¿sí? Pongo ahí menor o igual a 2, pero si veo esto de acá, pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Porque en el fondo es como, bueno, tengo el z acá, ¿sí? Bueno, fijo ese z y después puedo tomar un x1 cualquiera
y un x2 que sea mayor o igual a x1 menos 2 menos z. ¿Sí? Nuevamente x2 lo puedo tomar tan grande como yo quiera y voy a tener que el ínfimo de la función es menos infinito. ¿Sí? Entonces, por el mismo argumento anterior, la función θ de z es igual a menos infinito para todo z en R. ¿Sí? Entonces la pregunta es si es esta función convexa. Y hay un teorema que dice que si el problema es convexo, la función valor va a ser convexa. ¿Sí? Acá yo no puedo ocupar ese teorema, que yo ya sé que mi problema no es convexo. ¿Sí? Pero resulta que esta función es convexa. Y de hecho, la función, o digamos, la única función a valores en R extendido que vale menos infinito en algún punto y es convexa, es la función constante igual a menos infinito. ¿Sí? Es la única, no hay ninguna otra. ¿Sí? ¿Y eso por qué pasa? Porque si finalmente hubiese algún punto entre medio donde la función valga cualquier otra cosa que no sea menos infinito, va a pasar lo siguiente. Si yo hago esto más esto, yo necesito que se cumpla la convexidad, ¿cierto? Entonces tengo lambda por f de x más 1 menos lambda por f de y, ¿sí? Fíjense que la función que vale menos infinito en todas partes cumple trivialmente esta desigualdad, ¿sí? Porque voy a tener un menos infinito acá. Estas dos cosas de aquí son menos infinitos, las estoy multiplicando por cosas que son mayores o iguales que cero, ¿sí? Entonces, por álgebra de lo infinito, ¿sí? Por la propiedad de cálculo de lo infinito, ¿sí? En R extendido. Esto de aquí es menos infinito y esto también, lo sumo, eso es menos infinito. Así que me queda una desigualdad del estilo menos infinito menor o igual a menos infinito. Así que esa función es convexa, ¿sí? Ahora, si hubiese algún punto donde la función vale alguna otra cosa distinto de menos infinito, ¿sí? Lo que yo puedo hacer es tomar el x, un x donde vale menos infinito la función, ¿sí? Y ocupar ese. Y después tomar otro y, que me da lo mismo cuánto valga la función ahí, pero voy a hacer que al tirar la recta que une, digamos, este x y este y, ahí entre medio me quede este punto donde yo estoy suponiendo que la función vale distinto de menos infinito, ¿sí? Entonces acá me va a quedar alguna otra cosa que no es menos infinito, que puede ser un número real cualquiera, o más infinito, por poner un ejemplo, ¿sí? Y lo de acá, lo del lado derecho, va a ser menos infinito, ¿sí? Entonces, eso me mata la convexidad por completo, ¿sí? Sí, sí, espérate, deme un segundo. La única función a valores en R, no era R extendido, en R unión menos infinito, ¿sí? Porque el infinito, recuerden que sumar infinito con menos infinito, eso es siempre más infinito. Entonces ahí, de hecho, ahí se podría verificar esto de acá, ¿sí? Pero no es el caso, ¿sí? Pero a nosotros lo que nos interesaba acá era que me pedían mostrar que la función valor era convexa, ¿sí? Y en este caso es convexa porque vale menos infinito en todas partes, ¿sí? Entonces, fíjense en eso, ¿sí? El problema en sí no es convexo, pero igual tengo que la función valor es convexa, ¿sí? Recuerden que eso es finalmente el hecho de que problema convexo implica función convexa, función valor convexa, es un implica, ¿sí? Entonces, se puede cumplir que el problema no sea convexo, ¿sí? Pero que la función valor siga siendo convexa. Este es un ejemplo, ¿sí? Es un ejemplo medio límite, pero
Esta ocurre, ¿sí? Y la condición de Slater nos preguntamos, ¿existe algún par x1, x2 tal que la desigualdad del problema P se cumple de forma estricta? Y la respuesta es sí. ¿Sí? Nada que discutir. Basta con tomar x1 igual a x2 igual a 0. ¿Sí? De hecho, es re fácil ver que este conjunto factible tiene interior, ¿sí? Porque finalmente es un semiplano en R2. ¿Sí? Así que en realidad cualquier punto que no esté en la orilla, que no esté sobre la recta, digamos, va a ser un punto de Slater. ¿Sí? Aquí la gran mayoría de los puntos de este conjunto factible son puntos de Slater. ¿Sí? Y por último la parte C. Y ojo acá, claro, se cumple la condición de Slater, ¿sí? E incluso así, KKT falla, ¿sí? Para que vean lo necesaria que es la convexidad de la función objetivo, ¿sí? Eso nos cambia todo el problema. Y por último, en la parte C me piden obtener un vector de sensibilidad. El vector de sensibilidad, recordemos que eran aquellas cosas que satisfacen que la función valor en Z es mayor o igual a la función valor en 0, menos, en este caso estamos en R, ¿sí? Así que va a ser un número lambda por Z. ¿Sí? Entonces, ¿qué valores de lambda en R satisfacen lo anterior? Y esto tiene que ser para todo Z. Bueno, esto es para todo Z en el dominio de la función valor. Y recuerden que el dominio de la función valor son todos aquellos puntos donde la función valor es menor estricto que más infinito. ¿Sí? Y en este caso, como vale menos infinito en todas partes, ponemos R acá. ¿Sí? Entonces, díganme ustedes, ¿qué valores de lambda satisfacen esto de acá? La función era medio infinito para todo Z, ¿no? Sí, Entonces sería para todo lambda. sí, todos. ¿Sí? Entonces, todo lambda real es de hecho un vector de sensibilidad para este problema. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Significa que en el fondo mi función valor, como vale menos infinito siempre, yo siempre voy a, si yo como en 0 vale menos infinito, a ese menos infinito yo le puedo sumar cualquier función lineal con cualquier pendiente y voy a seguir estando bajo la función valor, si vale siempre menos infinito. ¿Sí? Y si a menos infinito le sumo cualquier cosa, o en este caso le resto cualquier cosa real, va a seguir siendo menos infinito. Entonces, la desigualdad se verifica de manera directa. ¿Sí? Entonces, esto acá nos muestra estos comportamientos extraños que pueden surgir cuando perdemos la hipótesis más importante digamos, de esta sección del curso, que es la convexidad. ¿Sí? Como que se pierden todos los resultados bonitos que había. ¿Sí? O sea, ahora todas las cosas son vectores de sensibilidad. Ya, no tiene ninguna importancia porque cualquier número lo cumple, entonces no hay ninguno que sea especial. ¿Sí? La condición de Slater se cumple, sí, ok, pero no me implica nada porque de hecho KKT sigue sin funcionar. ¿Sí? Eh, la función valor es convexa, pero vale menos infinito en todas partes, así que no me está dando ninguna información. ¿Sí? Y todo ese tipo de cosas. Y todo eso nació simplemente del hecho que la función objetivo acá, en este problema y en el paramétrico, la función objetivo no era convexa. ¿Sí? Y eso es como para que vean que la importancia de la hipótesis de convexidad en todo esto, porque sin esa hipótesis se cae toda la teoría. ¿Sí? Ya ninguna de las implicaciones que han visto en clases como que dejan todas de ser válidas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, no hay convexidad nomás. ¿Sí?
Ok. ¿Alguna duda, alguna consulta? Si F no es convexa, Ujú. ¿siempre queda como tal la cagada? ¿O puede que sea como cosas más pequeñas, así como solo no hay mínimo, pero la función valor sí es convexa? Cosas así. Es que puede romperse incluso la convexidad de la función valor. ¿Sí? Ya. Eh, Entonces, como puede perderse todo. claro, sí, sí. Sí, sí. Estudiar un problema que no es convexo ya, bueno, pasa a ser parte de otro curso, ¿sí? Que es uno de los electivos de especialidad. Creo que en mis tiempos era obligatorio, ¿no? Creo que ahora es electivo, que es el curso de optimización no lineal, ¿sí? Porque ahí uno va un poco más allá, porque si bien estudiar problemas convexos es ya de hecho optimización no lineal, ¿sí? Eh, en el curso de optimización no lineal se ven cosas que van un poco más allá. Es, de hecho, estudiar problemas que no necesariamente son convexos, ¿sí? Y ver qué resultados, digamos, en esta misma línea se pueden obtener, ¿sí? Algo, cosas del estilo KKT, distintas condiciones que son tipo Slater, ¿sí? Que son distintas condiciones de calificación que permiten, dando, digamos, una condición de Slater un poco más fuerte, se puede obtener una versión del teorema de KKT que sí funciona, ¿sí? Pero para eso ya la condición de Slater no es solamente mirando el conjunto, sino que va a ser que el conjunto cumpla la condición de Slater que estamos viendo ahora y además la función tiene que cumplir un par de cosas más dentro de ese conjunto o que la función tiene que cumplir ciertas condiciones en los puntos de Slater. Entonces, son condiciones un poco más elaboradas, ¿sí? Pero esa cuestión se va construyendo siempre bueno, como cualquier teoría matemática, se va construyendo hacia arriba, ¿sí? Entonces, por ahora estamos viendo estos casos en que todavía, en el caso convexo, como que todo se comporta de manera más o menos decente, ¿sí? Después las cosas se pueden poner un poco un poco extrañas, pero tampoco tan rebuscadas. O sea, en el fondo ahí uno se va dando cuenta que a medida que uno re- va, digamos, siendo un poco más permisivo en la hipótesis de los problemas, lo que va ocurriendo es que necesito reforzar un poco más mis condiciones extra para poder resolver el problema, pero siempre son generalizaciones de lo anterior, ¿sí? Como que nunca termina siendo una condición completamente nueva y que está completamente aparte del resto de la teoría, sino que siempre es como, ok, voy a relajar un poco esta hipótesis de acá, pero para poder hacer eso tengo que reforzar un poco más esta de aquí, ¿sí? Y, y eso es finalmente lo que está pasando. Pero acá el punto importante era darse cuenta de esto, que finalmente en este problema que se ve inocente, si uno no se da cuenta, si uno no verifica la principal hipótesis, que es la convexidad de esta función, uno podría caer acá en el truco, po, ¿sí? Decir, encontré un punto que satisface KKT, entonces es el óptimo. Y bueno, no, no es el óptimo, porque de hecho el óptimo no existe en este problema. ¿Sí? Eso. ¿Alguna otra consulta? Ok, entonces si no hay más dudas, lo dejamos hasta acá y nos vemos el próximo viernes, espero, porque son votaciones y tengo que ir de facilitador de nuevo. Y si no, porque necesito que me confirmen si es que tengo que ir el viernes o el sábado. Todavía no lo tengo claro. ¿Sí? Eh, pero si no, yo creo que lo que voy a hacer en cualquier caso es dejar dos cosas grabadas. ¿Sí? Voy a grabar el video con más problemitas que les tengo pendientes y voy a aprovechar de una tirada a grabar otro más. ¿Sí? Y quizá aprovechamos y esa clase, independiente de que pueda hacerla o no, por esta cuestión de las votaciones, yo creo que igual lo que haría sería publicarles a la hora del auxiliar, publicarles el video para que lo puedan ver. ¿Ya? Eso. Nos estamos comunicando dentro de la próxima semana igual cualquier cosa y con respecto al auxiliar extra, fijamos un horario, ¿sí? Nos vamos poniendo de acuerdo para fijar un horario, propónganme ustedes fechas, ¿sí? Traten de ponerse de acuerdo entre ustedes primero y me mandan una fecha para no estar proponiendo yo y hacer votaciones, que al final es más complicado, pues si ustedes tienen contacto directo entre ustedes, no son tantos tampoco, traten de ponerse de acuerdo ustedes primero para fijar la fecha, pues ustedes me dicen una fecha y yo le pongo nomás, ¿ya? Eso. Que tengan un buen fin de semana y nos estamos comunicando cualquier cosa. Chao, chao. Chao, ¿Qué chao. pasa?
Nos vemos. Todo, gracias. Muchas gracias.